Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estamos en la porción número 76 y hoy estaremos haciendo algo un poquito diferente porque estaremos utilizando dos porciones, o sea, dos secciones de las que utilizamos diario, de las porciones de la semana, o sea, lo interesante que se tratan estos dos capítulos. Uno es en el libro de Zacarías, el capítulo 8, versos del 1 al 17, y Lucas, capítulo 1, 57 al 80. Estaremos leyendo, estudiando, analizando y charlando sobre estos pasajes en los cuales se recogen dos profecías en diferentes tiempos. Una profecía del profeta Zacarías que rondan los tiempos del exilio, o sea, los tiempos en los que vivió el profeta Zacarías fue en tiempos del exilio durante el reinado del rey Darío I. Y la otra profecía también fue de Zacarías, pero en este caso era un sacerdote, un profeta, que trabajaba o vivió un poquito, unos 500 años después de la profecía de Zacarías. Y es el padre de Juan el Bautista en este caso. Y de ahí estaremos trayendo el día de hoy algunos detalles que nos van a permitir distinguir cómo estas profecías, que a pesar de estar entrelazadas entre ellas, son la puesta en marcha de un plan de salvación o de restauración, o sea, de salvación y restauración, o el comienzo de ese plan, o sea, donde comienza a cumplirse esa promesa de un Salvador que restaurará esa separación por el pecado entre nosotros y Dios. Y en la mañana de hoy lo que estaremos haciendo, tenemos que tener en cuenta es esa relación promesa, cumplimiento y propósito dentro de todo lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Para eso vamos a estar viendo varias etapas de la puesta en marcha de este plan de restauración. Primero, o la primera etapa o una de esas etapas, en este caso es la primera, de la puesta en marcha de ese plan, es su visitación. Y para eso estaremos leyendo en Zacarías capítulo 8, verso 3, y dice así, ahí es donde vamos a ver, o sea, esa visitación, su venida como Salvador y Redentor de la humanidad, donde se anuncia. Dice en Zacarías capítulo 8, verso 3, así dice Adonai, restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Otras versiones, en el caso de la Reina Valera, recogen he restaurado y moraré en este versículo. Nosotros estamos utilizando la versión de la Biblia textual, donde dice que restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Y aquí resaltan estas dos palabras, restauraré y habitaré. En este caso, restauraré, el verbo restaurar, que dentro de su significado, o los significados que recoge la palabra, o el equivalente de esta palabra en hebreo, están regresar, arrepentirse, volver o volver atrás y hacer volver a su estado original. O sea, cuando vemos esta palabra, o sea, realmente lo que está diciendo aquí Dios en este caso es que haré volver a Sión a su estado original y habitaré, o sea, la palabra habitaré, volvemos a lo mismo, el significado, el equivalente de la palabra que se utiliza en hebreo aquí, tiene su raíz o comparte su raíz con, en ese caso es la palabra scan, que es posar o reposar, y tiene mucha relación con esa morada temporal, o no solamente morada temporal, sino hacer morar temporalmente o acampar en un lugar. Y alguna de las referencias que tenía es de cuando en el monte Sinaí la nube, o sea, Dios, la gloria de Dios se posó sobre ese monte. Era una de esas referencias.
O sea, que vendría siendo lo mismo. Dice que iba a venir y iba a habitar dentro de Jerusalén. En Lucas, vamos a leer también aquí, en Lucas capítulo 1, verso 68, donde se recoge también en la profecía de Zacarías, en este caso el padre de Juan el Bautista. Vamos a estar viendo otra cosa que viene siendo el cumplimiento de esa profecía. Y dice así: bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo. Acá visitó, o sea, es la parte que sobresalta, visitó e hizo redención. Si nosotros nos ponemos a analizarlo, y lo vemos en el plano temporal, en este caso, para nosotros pudiera no tener sentido porque Jesús todavía no había nacido, o sea, no había tomado ese cuerpo como hombre, o sea, no había nacido todavía de María, pero cuando lo analizamos desde la perspectiva, o teniendo en cuenta la perspectiva de que Dios no está limitado por el tiempo y está fuera de esa dimensión espacio-tiempo, toma sentido. ¿Por qué? Porque para Dios las cosas, o sea, lo que para nosotros todavía no es, ya para Dios existe, o sea, ya para Dios pasó, porque Él no lo limita el tiempo. Él puede ver las cosas que nosotros son, para nosotros están en un futuro, para Él ya es pasado, porque Él no lo limita ese tiempo. Entonces, bueno, por eso es que aquí, en esta profecía, el sacerdote Zacarías en este caso está diciendo visitó e hizo redención. Hoy está viéndolo, recordemos que aquí en esta profecía dice que él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea, está hablando en esa persona, pero está hablando impulsado por la manera en la que Dios habla. Por eso es que lo está diciendo, que ya visitó y redimió. O sea, está hablando desde esa perspectiva de Dios. Y aquí lo interesante es, de nuevo, viendo esta relación, de cómo en un lugar se anuncia, en el caso del libro de Zacarías, en la profecía de Zacarías, el profeta, y tenemos que hacer esa salvedad porque, o sea, pudiera tener la confusión de que los dos se llaman Zacarías, interesantemente, pero bueno, vivieron en diferentes etapas. Hay una etapa muy grande entre estas dos personas, de 500 y tantos años. Y bueno, hay que resaltar eso, que en Zacarías vemos la promesa, o sea, donde se anuncia esta restauración de Jerusalén con el regreso de Dios, o en ese caso el Mesías, a su pueblo. Y en Lucas, Zacarías está diciendo, o sea, está viéndose el cumplimiento de esa puesta en marcha, de ese plan, o el comienzo de esa etapa, donde se materializa ese plan para llevarlo a cabo, la restauración no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, y que comienza con el nacimiento de Juan, que es quien va a preparar el camino para el Mesías, y la encarnación de Jesús en un cuerpo, o sea, viene siendo esa contracción, de la que muchas veces hemos hablado, de Dios en un cuerpo para habitar entre nosotros. Y esa es la gran relación que tienen estas dos profecías, en este caso, en esta primera etapa. Y es, como para ilustrarlo de alguna manera, como cuando, por ejemplo, usted promete unas vacaciones a sus hijos, o a un familiar, o a algún amigo, y poco a poco va comprando las cosas, o sea, saca el hotel, compra los boletos de avión, renta el carro, y cuando llegue el día señalado, tiene todo listo para cumplir con esa promesa. Y usted llega a recoger a la persona y darle esa sorpresa. Esa persona pudiera estar esperando, o sea, pudiera estar lista esperando lo prometido, pero aquí lo importante es que usted vino listo para cumplir con esa promesa. Ya tiene todo, o sea, todo arreglado para cumplir con esa persona, con esa promesa que le ha hecho a la familia o a la persona o a sus hijos. La otra persona, en ese caso, debería estar esperando ese cumplimiento, o sea, lista para el cumplimiento de lo que usted le ha prometido. Otra de las etapas de la puesta en marcha de este plan, en este caso la segunda, es su salvación. Y volvemos a recalcar la relación promesa-cumplimiento y propósito. En este caso, su salvación, dice en el capítulo 8 del libro de Zacarías, versos 7 al 8, dice, así dice Adonai Sebaot, he aquí, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los conduciré
para que habiten dentro de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo les seré por Elohim en verdad y en justicia. Y en Lucas, capítulo 1, verso del 69 al 74, dice, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló desde el principio por sus profetas. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento, que juró Abraham, nuestro padre, de concedernos que rescatados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. O sea, aquí vemos cómo en Zacarías anuncia esa salvación y en Lucas también dice, en el caso del profeta, del sacerdote, está reconociendo al Mesías como esa salvación. Y lo interesante aquí es la palabra salvación, precisamente, que es, en el caso del griego, es soter, y en el caso del hebreo, es Yeshua. O sea, el nombre como tal, y uno de los muchos significados que tiene la palabra Yeshua, es salvación, o sea, o salvador, que es la liberación en un sentido religioso. Y hay muchas citas al respecto, como está, por ejemplo, el Salmo 62, el versículo 2, donde dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Esa es la palabra que se utiliza ahí, es la misma palabra Yeshua. Y como ese hay muchos. O sea, ese título de Salvador solamente se le puede atribuir a Dios, y como hace en el caso de Deuteronomio 32:15, donde se le llama roca de mi salvación. En Salmo, por ejemplo, 42:6, también dice el salmista que Dios espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todo está aquí, se está utilizando la misma palabra, Yeshua, que es el equivalente a lo que nosotros podemos decir hoy como Salvador, o en el griego en ese caso, Soter. Hay otras muchísimas referencias al respecto, que todas se tratan de lo mismo, roca de mi salvación, y está haciendo referencia a la misma palabra. Pero el punto acá es cómo se anuncia, o sea, cuando en el caso de el profeta Zacarías, o el profeta no, el sacerdote Zacarías, está haciendo, dice que levantó cuernos de salvación, está utilizando esa misma palabra, que es el nombre que va a recibir el niño, o sea, en ese caso, Yeshua. Y dentro de eso, es ese título que solamente, o sea, Dios puede hacerlo, que es salvar al pueblo. Y otra de las cosas también aquí que resalta en estos versículos es, en ese caso, el propósito que tiene, que es hacer misericordia, acordarse de su santo pacto, o sea, lo que había prometido, en ese caso, a Abraham. ¿Y cuál era esa promesa? El juramento de una descendencia numerosa, como las estrellas, una gran nación, y la tierra de Canaán, además de bendecir a todas las naciones a través de él para servirle sin temor. Y aquí vemos de nuevo la relación promesa-cumplimiento, donde en Zacarías anuncia que salvará a su pueblo y lo conducirá para que habiten en un lugar especial. O sea, esa es la promesa del juramento que le hizo Abraham. Y en Lucas vemos el comienzo de ese cumplimiento, de esa promesa, donde Zacarías, el sacerdote, anuncia que ya había llegado ese Salvador y que venía a rescatar. Estaba estándose, en ese caso, dentro de María, y venía con el plan de hacer misericordia y rescatar no solamente al pueblo de Israel o a ese remanente, sino con el plan de rescatar a toda la humanidad. Y volvemos a la misma ilustración de las vacaciones. ¿Qué representan las vacaciones? Bueno, es el salir de la rutina o del estrés del trabajo, y esa persona que te está invitando o que te está tratando de llevar de vacaciones, te está sacando o salvando de la situación estresante, como en ocasiones puede ser el trabajo. La tercera etapa, o otra de las etapas de la puesta en marcha de este plan, es que cambia la condición de su pueblo. Dios cambia la condición de su pueblo trayendo su paz y dándole prosperidad. Para eso, como está leyendo en el verso
del 11 al 13, el capítulo 8 de Zacarías, y el capítulo 1 de Lucas, versos del 74 al 75 y el 79. Zacarías 8, 11 al 13 dice, pero ahora no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados. Que vamos a estar viendo cómo cambia esa condición. Y dice Adonai, porque habrá una simiente de paz, la vid dará su fruto, y la tierra su cosecha. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente del pueblo posea todo esto. Y así como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. Y aquí es donde está cambiando esa condición del pueblo. O sea, pasa de fueron maldición y ahora van a ser de bendición entre las naciones. Pero ese remanente, o sea, está haciendo referencia a ese remanente que va a ser rescatado. Vamos a ver qué dice Lucas al respecto. Dice el verso 74b, que rescatados de mano de los enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. O sea, vamos a ser rescatados, volviendo a hacer referencia a ese remanente. ¿De dónde vamos a ser rescatados y cuál es el enemigo? En el caso del pueblo de Israel, pudiera ser otras cosas, pero aquí está haciendo referencia a otro enemigo, ese enemigo espiritual. Rescatado de ahí, nosotros tenemos que servir a Dios en santidad y en justicia delante de Él. O sea, esto es lo importante acá. Y el versículo 79 también arroja luz a esto y dice, para dar luz a los que habitan en tiniebla, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y esto me trae a la mente cuando el mismo Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que solo Él puede dar. Y aquí es donde está ese propósito también, en esta relación, promesa, cumplimiento, propósito. O sea, Dios cambia la condición de su pueblo, ¿para qué? Y aquí tenemos una pista, dice que es para vivir en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. No solamente por un tiempo, sino que es algo, una manera de vivir, que tenemos que nosotros adoptar. Y también aquí podemos ver cómo la restauración comienza con la llegada del Mesías y en este caso Zacarías está proclamando que ese Mesías estará rescatando a nosotros, bueno, al pueblo, a ese remanente de los enemigos. Los sacará de esas tinieblas y los va a guiar por un camino o por el camino de la paz. Otra de las etapas, en este caso la cuarta, de la puesta en marcha de este plan, es que debemos vivir una vida sin temor. Y es parte también de ese propósito en la relación promesa, cumplimiento, propósito. Debemos vivir una vida sin temor. Y es que Dios infunde confianza y valentía para vivir para Él. Veamos qué dice aquí en Zacarías 8, versos 13 y verso 15. Dice el verso 13, y así como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis de bendición. No temas, esforzad vuestras manos. Dice el verso 15, así me he propuesto en estos días, volver a hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Es un llamado a no tener miedo y a vivir para Él. En Lucas, versículo del 74 y 75 del capítulo 1, dice, que rescatado de la mano de los enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. En Zacarías Dios nos anima a su pueblo, a ese remanente, a no temer, porque Él cumplirá su promesa. Y en Lucas, la profecía de Zacarías, en este caso, el sacerdote, el papá o el padre de Juan el Bautista, nos muestra que con la llegada del Salvador, este pueblo o el remanente podría vivir para Él sin temor, porque el enemigo ya está vencido. O sea, ya fuimos rescatados o por, en ese caso, Jesús. La quinta etapa, y en este caso la última de lo que estaremos tratando en esta mañana, la quinta etapa de la puesta en marcha de ese plan es la exigencia de vivir en justicia y verdad.
y es una de las más importantes para nosotros, en este caso, como en esa relación promesa, cumplimiento, propósito, donde Dios exige justicia y verdad en la vida de su pueblo. En ese caso, cuando digo de su pueblo, es de ese remanente que ha decidido vivir para él. Veamos qué dice aquí, o qué recomendación, o qué nos dice Zacarías al respecto. Dice aquí en el capítulo 8, versículos 16 al 17 de Zacarías: estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad, y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Adonai. O sea, aquí tenemos una serie de cosas para hacer. Hablar verdad, juzgar según la verdad, no pensar mal en contra del prójimo y aborrecer el juramento falso. ¿De dónde salen todas estas cosas? Todas estas cosas salen de la instrucción o mandamiento, justicia y verdad, que vienen de la Torah que Dios nos ha dado. ¿Y qué representan? Sus estatutos y decretos. Representan la verdad y la base de toda justicia. ¿A qué está haciendo referencia entonces acá? A que nosotros tenemos que tener en cuenta la Torah o la instrucción de Dios para poder llevar a cabo esa exigencia que Dios tiene hacia nosotros de justicia y verdad, o de vivir una vida en justicia y verdad, de su pueblo, en ese caso, ese remanente. Veamos qué dice Lucas también al respecto, que nos cuenta Lucas. Dice en el versículo 76, y tú, niño, haciendo referencia a Juan, el hijo de Zacarías, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo, o sea, a ese remanente, mediante la liberación de sus pecados. ¿Cuál es la función de los mandamientos? Prepararnos, darnos instrucción, apuntar hacia algo, dar conocimiento para saber de dónde vendría la salvación. Esa es la función del mandamiento o de la Torah en ese caso. Y aquí es una de las funciones que iba a tener, o sea, de esa preparación que iba a tener Juan, dar conocimiento de salvación. O sea, a esa persona, a ese remanente, era como abrirle los ojos. Oye, es aquí el Mesías, guiarnos. Dice el verso 78, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos o nuestros pies hacia el camino de paz. Acá en Zacarías, Dios nos exhorta a su pueblo a vivir en verdad y en justicia, y en Lucas, Juan el Bautista tiene la misión de preparar el camino del Señor, o el camino del Señor, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la justicia. Algo donde nosotros nos vemos identificados, y tenemos que hacer nosotros hoy también, que es llamar al arrepentimiento y a vivir una vida en justicia y en verdad. Esto es vivir en santidad. Y a manera de conclusión, podemos ver cómo Dios cumple sus promesas. O sea, Dios promete restaurar a su pueblo, y vemos como el comienzo de la puesta en marcha de ese plan de restauración. Dios vino y trajo salvación. Dios cambia nuestra condición. Ahora, siendo rescatados e insertados en el remanente, pasamos a ser de bendición para las naciones. O sea, pasamos de ser maldición a bendición para las naciones. Dios nos regala un futuro lleno de paz que llega con Cristo, en el que se garantiza, en ese caso Dios garantiza, la seguridad de su pueblo para que viva sin temor y le sirva a él. También Dios hace un llamado a estar en el camino de la verdad y de la justicia. Y él espera que su pueblo, ese remanente, viva en integridad. En resumen, estos dos pasajes en su conexión nos muestran la perfección de Dios y su plan de restaurar nuestra condición, una forma de reseteo a nuestra configuración de fábrica, o sea, para lo que fuimos diseñados, en cuanto a diseño y función. Mi deseo es que nosotros seamos dóciles y receptibles a su plan y podamos alinearlo con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga en esta mañana.